Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La epístola a los Hebreos. El tema principal, ¿cuántos están atentos? Díganos. El tema principal, el tema central, diré, porque habla de otros temas más relacionados. El tema central del libro a los Hebreos es el sacerdocio de Cristo. Cristo es el gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y eso es el tema central. O sea, hebreo, está dirigido a los hebreos, a los judíos convertidos del judaísmo al cristianismo. Por supuesto, habla a todos nosotros, a toda la iglesia, pero especialmente está escrito para aclararles, porque el judaísmo tenía una forma, una norma, una ley, y cuando han venido o venimos a los pies de Cristo es el cristianismo. Hebreos, comparar el judaísmo con el cristianismo, una comparación. Entonces, en el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 1 y 3, está la introducción a esta epístola. Y dice así dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado de muchas, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Eso es en el antiguo pacto. Habló Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, que era el tiempo de la ley, a los padres por los profetas. Dios usó instrumentos para hablar por medio de sus instrumentos a los padres, ya del Antiguo Testamento. El 2 dice del nuevo pacto. En estos postreros días, este tiempo de la gracia, posteros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Antiguamente habló por medio de instrumentos, hombres, profetas, ¿ya? Y ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Miren, el Hijo, Jesucristo, es la revelación suprema de Dios. No hay más. Es la revelación suprema de Dios, el Hijo. Y dijo, el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por el Hijo, por medio del Hijo. El Hijo es eterno, ¿ya? Hijo es porque se encarnó, pero el Hijo es Dios. Entonces, porque asimismo hizo el universo. Un versículo voy a ir, aquí estamos empezando, vamos a volver a Hebreos. Colosenses, al respecto de que dice por quién hizo asimismo el universo, ¿ya? Voy a ir a Colosenses y dice así, Colosenses 1:16 dice, hablando de Cristo, escribiendo ya a Pablo, a la iglesia en Colosas y a toda la iglesia, dice en 16, porque en Él
Desde el 15 lo leo. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible, pero Él, Cristo, se encarnó, ¿ya? Otra vez, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ya, en el Hijo, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la revelación final y suprema de Dios. Antiguamente habló por medio de un, ahora nos ha hablado y nos habla por medio del Hijo. Entonces dice ahí, el tema del sacerdocio de Cristo, estamos en Hebreo, al capítulo 4, 4:14, dice, está aclarando al cristiano, a todos los cristianos, y especialmente a los venidos del judaísmo y convertidos al cristianismo. 4:14 dice así, la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ese es el tema principal, central de este libro, ocupa varios capítulos, ¿ya? Entonces dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, nuestra profesión de fe, retengamos. Ahora, en el Antiguo Testamento había varios continuamente sacerdotes, porque por la muerte no podían continuar. Entonces se renovaba, pero va a explicar aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. El sacerdocio de Cristo es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había el sacerdote que entraba, el único, y una vez al año al lugar santísimo, por un día, cada año. Y entonces está diciendo aquí, teniendo un gran sumo sacerdote, en comparación al sacerdocio levítico, porque eran de la tribu de Leví y de una familia, la familia de Aarón, el sacerdocio arónico. Tenía que suceder, cambiar por la muerte. Pero lo va a explicar. Entonces, por eso es superior al de Aarón. El propósito del libro, confirmar a los cristianos judíos que el judaísmo del Antiguo Testamento había terminado, porque Cristo cumplió todo el propósito de la ley. Cristo, allá en la cruz, hermano. Entonces, algunas palabras claves de esta parte del sacerdocio, de esta epístola, es superior al antiguo, o mejor que el antiguo. Superior, Jesucristo es superior a los ángeles. Habla en el primer capítulo, o profetas. Y Moisés, en el Antiguo Testamento, era siervo de Dios
en medio del pueblo, de su pueblo Israel, siervo. Cristo es hijo, el Hijo de Dios. Entonces es superior. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio arónico de la tribu de Leví, ¿ya? Entonces, en el 4:14 dice así: porque, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, miren, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El hombre la naturaleza, todos tenemos debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Mire, uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero la diferencia es sin pecado. Cristo en la carne fue tentado en todo, dice, todo es todo lo que pasamos nosotros, tentaciones. Era semejante, Cristo, en los días de su carne. La diferencia es que era sin pecado. Eso está diciendo, sin pecado. Y el 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En todas nuestras flaquezas, debilidades, todas nuestras situaciones que atravesamos, acerquémonos pues confiadamente. Ahora es el trono de la gracia. En el Antiguo Testamento no podían, los miembros del pueblo de Israel no podían acercarse. Era uno solo, el sumo sacerdote. Y eso lo voy a explicar. Ahora tenemos libertad. Acerquémonos, pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en todas nuestras flaquezas y debilidades, hermano, todo. Entonces, Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, hoy. Entonces nos acercamos para adorarle, como hacemos también los cultos y en todo tiempo, para adorarle, para confesar, ¿ya? Él es el que acabó la obra de redención. Y dice que Él traspasó los cielos. Y eso va a decir más adelante. Traspasando los cielos, cuando resucitó, traspasó los cielos. Y Él entró en el santuario. En el santuario terrenal entraban los sumos sacerdotes, arónicos. Pero Él, como el gran sumo sacerdote, entró en el santuario celestial. Y entró por nosotros, hermano. Ahora, cuando dice en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, es allí, en lo celestial, hermano. Por la fe. Entonces el creyente tiene acceso directo a la presencia de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio, hermano! Lo que antes en el Antiguo Testamento no era posible. Tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Un poquito voy a adelantar
al capítulo 10 y 19, dice así. Dice así. Así que, hermanos, está dirigiéndose ahora a los creyentes del judaísmo y, por supuesto, a todos los creyentes. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antiguamente era con sangre de animales, ahora es por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es de su carne. Bueno, es una bendición. Nuestro gran sumo sacerdote. Estamos en el capítulo 4, 16, donde dice que nos podemos acercar con toda confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia, a la presencia de Dios, por supuesto, con acción de gracias, con adoración, con alabanza y con todas nuestras flaquezas y debilidades, en su misma presencia, ¿no? Porque Él conoce lo que es vivir en la carne, en este cuerpo. Ese cuerpo de debilidades, hermano, tiene flaquezas. Y Él conoce nuestras debilidades. En el capítulo 5, del 5:1 al 5, muestra el oficio del sumo sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Qué era? Y en el 5, del 1 al 4, y del versículo 5 al 10, hace la comparación con el oficio de nuestro gran sumo sacerdote. Entonces dice en el 1, hablando del oficio del sumo sacerdote, de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso hacían. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo, sumo sacerdote del Antiguo, Él también está rodeado de debilidades. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo. Tenía que primero ofrecer sacrificio, ofrenda, sangre, por el mismo que está realizado el oficio, y asimismo como también por el pueblo, y luego por todo el pueblo. Y esto lo hacía cada año. Al otro año lo mismo. Al otro año lo mismo. Y nada toma por esta obra sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto, el sacerdocio arónico. Ahora, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo, habla en el 5:5, dice así, que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote, ¿para cuánto tiempo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, dice, en los días de su carne, mire, Cristo, en los días que caminó en esta tierra en carne, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído
a causa de su temor reverente, siendo el Hijo. El 8 dice, y aunque era hijo de Dios, miren, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió a obedecer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una salvación eterna. Él, el Hijo, el que padeció, el que aprendió, el que obedeció, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Cuántos le obedecemos? Para todo. Por supuesto, lo primero que hemos, al llamado de Dios, somos creyentes. Entonces dice el versículo siguiendo, para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios, por lo que padeció, por lo que fue perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios que sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y este es para siempre. Un versículo voy a tomar en Filipenses, que habla de esto mismo. Filipenses 2, dice, escribiendo Pablo a la iglesia, a los creyentes, dice así, desde 2:5, Filipenses, haya pues en vosotros, a los creyentes, nos habla, a todos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a aferrarse. No dijo, aquí yo soy el Hijo de Dios. No se aferró a eso cuando se vistió de carne. Sino, el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El 8, que es lo que quiero comparar con de allí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. Y entonces fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces está ahí haciendo la comparación en estas dos porciones, los sacerdocios del antiguo pacto y el sacerdote, el único, con el único sacrificio que es superior. El sacerdocio de Cristo se desarrolla en comparación al sacerdocio del antiguo pacto. Y el sacerdocio del nuevo pacto es superior, por supuesto, es superior. Entonces, ahí está. Vamos un poquito más adelante, estamos en Hebreos, ¿ya? Donde dice que el 5:10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos al 7, a ver, vamos. Al 7:11. En el 7:11, otra vez, es una comparación con el sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque el sacerdocio de Aarón no era perfecto, era temporal, ¿ya? Y no perfeccionaba, sino que era temporal, que cubría ya el pecado o los pecados, pero es la diferencia con el sacerdocio eterno de Cristo. Así dice el 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
era una tribu, una familia de la tribu de Leví y una familia, la familia de Aarón, de ahí salía, era tomado en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Miren, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Mire, era de la tribu de Leví. Jesús no era de la tribu de Leví, no es. Aquí lo dice en el 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Nada que ver con el antiguo. Entonces, hay de entender que el antiguo pacto, sacerdocio, pasó. Jesucristo vino de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá, de la cual nadie habló Moisés tocando al sacerdocio. El versículo 19, un poquito, porque esto es amplio. El versículo 19 dice así: pues nada perfeccionó la ley. ¿Cuánto perfeccionó la ley? Nada. Diga nada. Nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. En el 23, ¿ya? Porque los sacerdotes del antiguo pacto murieron, uno tras otro murieron, pero Cristo vive para siempre. El 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas el nuevo sacerdote, sumo sacerdote, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué quiere decir? Inmutable, no se muda, no se cambia. El sacerdocio de Cristo es inmutable, es para siempre. El 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo eran las características de este gran sumo sacerdote que nos convenía y que nos conviene? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Tal sacerdote nos convenía, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Cristo, está hablando de él, porque esto lo hizo una vez. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre. Un solo sacrificio, y para siempre. ¿Qué es para siempre? Eterno. Ofreciéndose a sí mismo. Se sigue haciendo la comparación. El 28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles, a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, mira, fue establecido con juramento, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto, para siempre. Para siempre.
Seguimos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Tremendo. Nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Los otros eran de la tribu de Leví. Cambiado el sacerdocio totalmente. Es de otra tribu, de la tribu de Judá. Entonces, miren, los otros murieron, Cristo viene, vive para siempre. 8:1 dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, ¿qué tenemos? Tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, no en el cielo, en los cielos. Tenemos, ahí está el trono, su trono, ahí está el trono de gracia. Es por fe, hermano. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo. Ahora está en los cielos. Y allí, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo donde entraban los sumos sacerdotes era terrenal, era figura del verdadero, era copia de lo que es verdadero allá arriba, y ahí entró nuestro gran sumo sacerdote, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, hermano. Qué tremendo. 8:1. Porque haciendo la comparación en esta porción, porque los sacerdotes ministraron en un sistema de sombras, mientras Cristo ministra en la realidad celestial. Donde entraban los sumos sacerdotes, ya, eso era sombra, la verdad allí, donde entró Cristo. Era copia, figura, sombra del verdadero tabernáculo donde entró el verdadero sacerdote eterno, que es Cristo Jesús. 8:6 dice así. Y entonces, por eso es Cristo mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto, bueno, los sumos sacerdotes eran el tribu de Leví. Ahora, Cristo es mediador de un mejor pacto. El pacto de gracia, por supuesto. Entonces dice, el 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Todo es mejor que haciendo comparación con lo que era en el antiguo pacto. 9:11. Ahora vamos un poquito para resumir, porque es largo, explicando. El capítulo 9 dice, va a hablar de las ordenanzas y el santuario, antiguo pacto, que eran solo tipos o sombras de lo verdadero. Está hablando en los versículos 9, del capítulo 9 y los siguientes versículos. Era sombra, figura del verdadero y todo eso. Más en el 9:11, Hebreos 9:11, habla del santuario y el sacrificio del nuevo pacto, que son realidades. Ya no son sombra ni figura. El 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo,
no hecho de manos, es decir, no de esta creación, como lo fue el antiguo, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una sola vez bastó. ¿Qué podemos observar aquí? Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban en el santuario terrenal, ellos, como sacerdotes designados, y entraban con sangre ajena, con sangre de animales. Pero allí, más bien diré, Cristo entró en el verdadero santuario celestial como el gran sumo sacerdote, no con sangre ajena, sino con su propia sangre. ¿Qué quiere decir? Que era el que ministraba y también que era él mismo la ofrenda. El sacrificio de Cristo. Sacerdocio y con su propia ofrenda. El sacrificio de la cruz, hermano. Esa es la gran diferencia, hermano. Todo lo que era en el antiguo pacto era sombra y figura de lo verdadero. Entonces está diciendo de eso en el versículo, ¿dónde estábamos? ¿Ya? Pero estando ya, el 11, estando ya presentes, ¿dónde nos hemos quedado? En el 9:11. Pero estando presente sumo sacerdote de los venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no lo hizo el hombre, no lo hizo la mano del hombre, es decir, no en esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez, bastó, una, ¿cuántas veces? Diga, una vez, para siempre. Para siempre en el lugar santísimo. ¿Qué obtuvo? Eterna redención. ¿Para quiénes? Para los que creemos. La redención que tenemos por fe es eterna. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esto es para siempre, para los verdaderos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue hablando. Esto en el 9:11. 9:11. Y dice, a ver, 11. Por su propia sangre. Porque el 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, solamente era para la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. El 15. Así que, como resumiendo, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, reciban que, aparte de la redención eterna, ¿qué reciben los llamados? Herencia eterna, hermano. Oye, hermano, ¿cuántos somos herederos de Dios? Digamos amén. No se compare nada en la herencia de esta tierra, que muchos están pensando, ¿cuándo se muere? Así. Nuestra herencia es eterna, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Reciban. Y Dios lo prometió. Esto no lo dijo el hombre. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 9:24. Ahí vamos. Un poquito. Ya.
resumiendo, 24. A ver, lean ustedes el 24, aquí leyendo ya, el 24, 2 y 3. Otra vez, todos, 2 y 3. No entró en el santuario hecho de mano, que era figura, copia del verdadero, sombra de lo verdadero, sino donde entró, en el cielo mismo, para presentarse ahora. ¿Por quién? Por nosotros. Diga por mí. Por mí. Por nosotros, los que hemos creído. Nos presentó allí. Presentarse ahora por nosotros. Ante Dios, hermano. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en esta dispensación, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre. Esto es para siempre, hermano. Por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado, hermano. De una sola vez. Otra cosa es el pecado. Estarán pensando, no, acaso ya no peca. Esa es otra cosa. Viene la disciplina, hermano. Bueno, el pecado que obstruía entre nuestra relación con Dios, hermano, ya terminado, entró una vez por siempre. El versículo 28, miren, no se distraigan. Otra vez les pido que lo lean, el 28. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿No hay? ¿No? Póngase de pie a ver, jóvenes, varones, con la Biblia abierta. Eso, jóvenes. Ahora las hermanitas jóvenes también pónganse de pie. Van a leer este versículo 28. Quiero que participemos todos, ¿ya? Porque me dicen, pues, para los jóvenes. Bueno, aquí, participamos todos. Eso, qué lindo. Diga el versículo, ¿cuánto es? Hebreos capítulo 9, versículo 28, a la voz de 3, ustedes con voz fuerte, ¿ya? 28, 2 y 3. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Lo leemos todos ahora, ahí manténganse todos, a la voz de 3, 2 y 3. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Los pecados de cuántos se llevó, jóvenes? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le estamos esperando al Señor? Toma asiento, gracias, jóvenes, gracias. Gracias. Ya vamos a terminar. Gracias. Capítulo 10. Es amplio esto, ¿no? Desde el 6, 4 y 5, ya estamos en 10. Pero hemos tomado porciones. Título. Aquí dice, en el 10, el sacrificio único del nuevo pacto es superior a los muchos sacrificios del antiguo pacto. Y en el versículo 9 dice así,
Y diciendo luego, 19, y diciendo luego, he aquí, oh vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. Ya, lo que era primero del Antiguo, para establecer este último. En esa voluntad somos santificados mediante, ¿cómo somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Allá en la cruz, hermano. Y es para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todos ahora, el 14, 2 y 3. Otra vez, todos lo leemos, 2 y 3, porque con una eso se llama seguridad. ¿Con cuántas ofrendas hizo perfecto para siempre a los santificados? Con una sola. Y para siempre. Esto es eterno. ¿Se han dado cuenta en estas últimas porciones que hemos tomado? La palabra una vez y para siempre. Una vez, una ofrenda. Y esto es para siempre. Lo voy a leer. Mire, esa palabra, para siempre, una vez, una. Diga una. Diga una vez. En ese 14 que hemos leído último dice, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál es esa ofrenda? Esa única ofrenda, allá en la cruz. Con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Perfectos. O sea, hay que entenderlo esto, ¿no? Perfectos para participar de esta gran salvación, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. En el 12, estoy retrocediendo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, uno más, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. En el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. En el 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Y en el 9:26 dice así, de otra manera lo hubiera sido muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Todo es una vez y para siempre. En el 9:12 dice así, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerras, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Puedes retroceder más en el 7:27,
7:27 dice que no tiene necesidad de cada día, está hablando por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo. Está hablando del nuevo sumo sacerdote, del gran porque esto lo hizo una vez y para siempre, hermano. Y con juramento. Fue una vez. La obra de redención, de la cual nosotros participamos, esto es una vez y para siempre. Es eterno. Dios hace las cosas perfectas una vez y para siempre. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.